Hola, muy buenos días, feliz domingo para todos. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Hablamos de economía, de política y en la mesa de análisis un tema de interés para todos. Entre las noticias más relevantes de la semana tenemos los sucesos en el penal de Tocorón y la convocatoria de un referéndum consultivo para la defensa de la Guayana Esequiba. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Enrique Márquez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Muy oportuna su visita porque el tema electoral es el tema de la semana. Adelante, por favor. Nació en Maracaibo, Estado Zulia, ingeniero electricista y político, profesor universitario, fue diputado, ex militante y presidente del partido Un Nuevo Tiempo, ex militante de la Causa R, casado, 3 hijos. Entre patacón y mandoca, ¿cuál prefiere? La mandoca sin duda alguna. ¿Por qué? Bueno, tiene una mezcla de sabores increíbles. Tú sabes que eso lleva plátano, ¿no? Mucha gente no lo sabe. Y queso, ¿no? Y lleva, bueno, el queso se le pone. Ok. El queso se le pone, pero lleva harina y lleva plátano. Es una mezcla divina. Confieso que me encantan. Sobre todo cuando te las comes con un pedazo de queso blanco zuliano también. Pues eso es divino, eso es el paraíso. ¿Cuál es el queso blanco zuliano más famoso? Bueno, ¿O hay el que distintas llaman gamas? el que llaman el palmita. Palmita. Que es ese quesito que tiene huequitos y que es tan flojo, una textura increíble. Esa textura es única en el queso zuliano. Entremos en materia, hablemos de la primaria. Distintas voces han señalado que no hay ambiente. ¿Hay ambiente? Mira, yo percibo que el pueblo venezolano está tan complicado en su día a día que la política ha perdido relevancia, sin duda alguna. No es solo la primaria, que tú hablas con la gente en la calle. ¿Y cuál es su preocupación? La economía. ¿Cómo voy a llegar a la casa para poder mantener a mis hijos durante la semana que viene? ¿Qué sueldo? ¿Cómo voy a ganarme la vida? Por eso tanta gente se ha ido del país, porque no encuentra cómo resolver algo tan básico como la alimentación y la supervivencia. En ese ambiente, imagínate tú entonces que tú haces un planteamiento político, como la primaria, que sin duda alguna es un planteamiento acertado, porque es la forma de escoger una candidatura y esa es la mejor forma cuando consulta a la gente. Pero no podemos culpar ni a un sector ni a otro porque no tenga ambiente. El tema es la situación del país. Te estás dirigiendo a un país que está problematizado, complicado, en sufrimiento. Y tú te das cuenta, entonces, cuando el ciudadano se encuentra de esa manera, pues entonces cualquier planteamiento político que tú le hagas rebota en la realidad, en la dura realidad, en la sufrida realidad del pueblo venezolano. Ahora tenemos que el Consejo Nacional Electoral aprobó o acordó por unanimidad brindar asistencia técnica a la primaria de la oposición del 22 de octubre. Vamos a ver en el siguiente fragmento las declaraciones de Elvis Amoroso, presidente del máximo organismo electoral del país. Considerando que el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector, en virtud de la solicitud del ciudadano Jesús María Casal, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Primaria, designado por la plataforma unitaria, se celebró en el día de hoy sesión, se sometió a consideración y aprobación de las rectoras y los rectores electorales, brindar asistencia técnica para la organización de las elecciones primarias de la plataforma unitaria en el marco de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y demás disposiciones legales aplicables, y fue aprobado por unanimidad. Bueno, Esto cambia el panorama. ¿Qué lectura se le puede dar a esta decisión? Y llega tardíamente. Yo creo que un problema de tiempos. Esto hubiera sido muy bello hace unos meses, cuando la Comisión de Primarias estaba empezando la preparación de la primaria. Yo no digo que no sea bueno, porque sin duda alguna una primaria organizada con el CNE es mucho mejor para el votante, para los participantes, para todo el mundo. Mis dudas se presentan por el asunto del tiempo. Ya la primaria está organizada para dentro de un mes y eso significaría mover la fecha, significaría una serie de decisiones que no sé si la Comisión Nacional de Primarias está dispuesta a tomar. Creo que es un momento de pronto inoportuno para esa decisión. Yo debo decir, Margarita, que mientras me tocó ser rector electoral, en ese tiempo, tanto el rector Roberto Picón como mi persona, impulsamos y promovimos, insistimos, molestamos mucho al resto de los rectores para que esto se aprobara en su momento, porque es lo lógico. ¿Por qué no aprobarle un apoyo técnico a un sector del país que quiera organizar una elección? Esto debió ocurrir antes. Por eso que ocurra ahora... Con el otro CNE. Con el otro CNE, claro. Es más, no hubo ninguna excusa para no hacerlo, es la verdad. Porque la Comisión de Primarias acudió como tenía que acudir e hizo los trámites como los tenía que hacer. De tal manera que hay un delay, hay un atraso que en mi opinión es inaceptable. Esto de hoy hay que analizarlo bien y no me corresponde a mí hacerlo. Lo tendrá que analizar la Comisión Nacional de Primarias para ver si le conviene entrar en un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral que, como por la medida chiquita, significaría, en mi opinión, una posposición y implicaría unas reglas del juego nuevas. Ahora están los candidatos que han sido convocados para una elección en unas condiciones, dispuestos a aceptar el cambio de condiciones en el camino. Obviamente parecería extraño que lo aceptaran, porque cuando tú entras en un juego, tú entras con una regla del juego y de pronto te las cambian. No es lo lógico en un proceso electoral cualquiera. Imagínate tú que de pronto entramos en un proceso organizado por el CNE y de pronto el CNE se sale y cambian las condiciones. Bueno, es igual. El CNE estaría entrando en un proceso que ya está organizado. Incluso ha habido erogaciones económicas en la fabricación de las boletas, ha habido una serie de cosas que yo creo que la Comisión de Primarias tendría que analizar y entiendo que está analizando para brindar una respuesta adecuada a esta decisión del CNE, que debo decir que no es vinculante. La Comisión de Primarias puede no aceptar esa ayuda y continuar con el proceso de primarias como está hasta ahora, o puede aceptarla con las implicaciones que eso tenga, que nacerán de la interacción, por supuesto, de la Comisión de Primarias con el Consejo Nacional Electoral. Y se acepta este apoyo técnico. Una de las condiciones sería postergar o diferir el proceso, porque en un mes habría tiempo para el Consejo Nacional Electoral de montar la primaria de la oposición. Bueno, si el Consejo Nacional Electoral quiere ayudar, lo puede hacer. Y si la Comisión de Primarias plantea que no puede mover la fecha y que el CNE se adapte a esa fecha y le dé la asistencia técnica que le pueda dar, por ejemplo, indico, la disposición de los centros de votación. Eso sería ideal, porque hay centros de votación asignados por la Comisión de Primaria, por las dificultades que ha tenido para ubicar los centros. No es culpa de la Comisión de Primaria, tiene que ver con una situación del país. Si estos centros pudieran ser reubicados a las escuelas nacionales o regionales, sería ideal. Esa sería una gran ayuda. Y con seguridad de la Fuerza Armada, pero claro, de los cuerpos policiales. Lo que yo creo que hay que tener en cuenta es que la entrada del CNE no sea un obstáculo para la primaria. Yo soy defensor de la democracia y la primaria es un elemento democrático, de tal manera que lo peor que nos pudiera ocurrir es que la participación del CNE sea un obstáculo, y en este caso es lo que yo llamaría la atención, que el CNE debe adaptarse a la Comisión de Primarias y no al revés.
porque ya que le va a brindar una asistencia técnica, debe darle la asistencia técnica en función de lo que la comisión de primaria así le solicite, no al revés. El CNE no puede llegar a poner condiciones, por ejemplo, porque ese es un evento privado de una parte del país. Igual que el PSV hace sus primarias con el CNE y pone las condiciones el PSV de cómo las quiere hacer, la comisión de primarias tiene derecho a hacerlo. Entonces hay varios eventos que se deben dar y yo abogo porque la primaria se haga a tiempo, sea buena para el país y que no haya obstáculos para eso. Yo me anoto en el éxito de ese proceso en función de que pueda contribuir ¿a qué? A la paz de la República, a la posibilidad que haya una elección presidencial que sea buena para el país, a la posibilidad que los venezolanos escojamos en paz nuestro presidente y a la posibilidad de que el año 2024, que es donde debe ocurrir la elección, sea una elección que le permita al país relanzarse, por amor de Dios, a un país tranquilo, a un país normal, a un país con economía, a un país con moneda, a un país sin este sufrimiento y esta incertidumbre que el venezolano vive día a día. Ahora, cuando Elvis Amoroso en sus declaraciones dice que realizarían un proceso apegado a la Constitución y a la ley de procesos electorales, ¿qué pasaría entonces con los inhabilitados? Bueno, mira, yo creo que la primaria opositora de la plataforma está apegada a la Constitución. Yo no lo veo alejado de la Constitución. Un sector del país decide escoger una candidatura y poner las condiciones que tienen que ver con su búsqueda política. Yo no la veo separada, así que no veo por qué el Consejo Nacional Electoral tendría que cambiar la forma y el fondo que la plataforma a través de la Comisión Nacional de Primaria está desarrollando en ese proceso. No veo por qué tendría que haber un cambio. El tema de los inhabilitados es un temazo. Es un tema muy grueso, porque yo soy uno de los que pienso que la Contraloría no tiene poder constitucional para quitarle el derecho político a ningún ciudadano, porque efectivamente el derecho político de ser electo para un cargo público, el ciudadano de acuerdo a la Constitución lo pierde cuando hay una sentencia firme de un tribunal de la República. Y por supuesto, a ese ciudadano se le ha dado el derecho a la defensa, de acuerdo a la Constitución. Ahora, la Contraloría no da el derecho a la defensa. La mayoría de las inhabilitaciones que se han producido son inhabilitaciones que han sido generadas casi de oficio por parte de la Contraloría. Y eso, por supuesto, yo debo decir que no estoy de acuerdo. Y yo creo que eso hay que revisarlo. Y el país tendrá mucha mayor posibilidades de tener paz política y paz ciudadana cuando mecanismos como ese no existan. Yo sé que es imposible cambiarlo en este momento. Yo sé que es muy complicado. Sé que el país está viviendo una polarización terrible desde hace mucho tiempo. Polarización que, en mi opinión, ha contribuido a la mayor crisis política y económica que el país ha vivido en su historia. Pero debo decir que, en mi opinión, eso debe haber un consenso político de todo el sector de la política para que ese instrumento deje de existir, por amor de Dios. Ahorita existe y hay que vivir con él, pero no creo que sea que deba el CNE colocarle un obstáculo a la comisión de primaria en función a este elemento. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con Enrique Márquez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ya venimos aquí en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con Enrique Márquez, experto electoral. Diosdado Cabello, en reiteradas oportunidades, ha hablado sobre las primarias, pero en esta semana indicó que, según fuentes confiables que él tiene, la primaria de la oposición no se va a realizar. Mira, yo debo decir que la primaria es un instrumento de un sector del país importante, de la oposición. No es el único instrumento. Hay otros sectores de la oposición que se están organizando de otra manera, de manera legítima. Pero a mí lo que me sorprende es el interés continuo, manifiesto, reincidente del señor Cabello en relación a la primaria.
pareciera que a él le preocupara más la primaria de la oposición que la propia situación del país. Yo lo veo siempre en su programa, igual que veo el tuyo siempre. Gracias. Y me sorprende que él se refiera tanto a la política y tanto a la oposición y tanto a la primaria y muy poco a lo que está pasando el pueblo, muy poco al sufrimiento de la gente. Y yo debo decir que percibo que hay mucha gente que vive como en una cúpula, en una esfera de cristal o de acero, a la cual le resbalan lo que le está pasando a la gente. Y la principal motivación de la política y de un político debe ser efectivamente, mira, ¿qué puedo hacer para mejorar a mi país? En este caso, yo le haría un llamado para que se ocupara más de eso y deje a la oposición tranquila con sus métodos y que esto nos lleve a una elección presidencial y que ocurra lo que tiene siempre que ocurrir, que el perdedor reconozca al ganador y construyamos democracia de esa manera. La democracia no se construye fácilmente, es un proceso complicado, pero siempre pasa por el reconocimiento y por el respeto a las reglas del juego. En este caso, la Constitución. Si se respeta la Constitución, aquí va a haber paz. Pero efectivamente, hace mucho tiempo, aquí tenemos tantos problemas entre nosotros, no nos ponemos de acuerdo y ocurren cosas como estas, que de pronto cuando estamos en pleno conflicto interno hay un ataque frontal a nuestra reclamación del Esequibo, por ejemplo. Nos encuentran desunidos, nos encuentran dispersos, no hay un sentido de nación suficientemente fuerte. ¿Y está de acuerdo en que se realice un referéndum consultivo para que el pueblo diga qué opina sobre este conflicto? Yo creo que eso es un instrumento válido. Yo lo considero que no es indispensable, pero es válido. En el sentido de que el gobierno, el Estado venezolano tiene todos los elementos constitucionales a la mano para ejercer la defensa del Esequibo sin consultar al pueblo. Pero sí estoy de acuerdo con que haya una unidad nacional y del pueblo venezolano en la defensa de ese territorio que obviamente es nuestro, pero que tenemos una reclamación tan antigua. Yo creo que ha habido cierta dejadez gubernamental durante mucho tiempo y no le hemos puesto realmente el interés que tenemos que ponerle a un tema tan importante, una tierra tan importante para nosotros. Eso sin duda alguna hay que corregirlo. La forma de corregirlo es hacer un acuerdo político y que ese tema sea un tema de agenda de todos los partidos y de todos los políticos de Venezuela. La Plataforma Unitaria denunció esta semana acciones por parte del gobierno para impedir la primaria, incluso presiones. Han renunciado alrededor de 8 presidentes de juntas regionales. ¿Usted qué opina? Mira, es sin duda alguna preocupante. Yo no quiero establecer juicios acerca de qué es lo que está ocurriendo, pero sin duda alguna la plataforma y la comisión de primarias tienen que tomar los correctivos que tengan que tomar. Hay juegos en la política que uno puede entender. Un adversario puede intentar descalificar al otro, puede intentar hacer juegos, pero lo importante es que el Estado venezolano no se involucre, que el Estado como tal no se involucre y no genere obstáculos. Yo entiendo las dificultades para la realización de la primaria, pero si yo estuviera en el gobierno y quisiera paz, y quisiera tranquilidad, y quisiera un futuro bueno para mi país, yo le permitiera a ese sector de la oposición, hiciera su primaria como quisiera y en función de eso los esperara en una elección presidencial organizada por el CNE, que debería ocurrir en un momento dado. Yo no creo yo creo que hay que acabar con esa guachafita de que no tenemos fecha para elección presidencial. Entonces resulta ser que todos vivimos como en zozobra porque puede convocarse esa elección para pasado mañana en la mañana. Eso no puede ser. Eso no puede ocurrir. ¿Está de acuerdo en que se adelanten las elecciones presidenciales para el próximo año, el mes de marzo o abril? Incluso no estoy de acuerdo. Se han mencionado que hasta este mismo año. No estoy de acuerdo. Yo creo que la fecha de elección presidencial debe ser en diciembre del 2024 para que un presidente electo en esa fecha, sea quien sea, se incorpore a su mandato en enero. Y esas son las reglas del juego, porque imagínate tú que de pronto un factor político que tenga control del órgano electoral o de la asamblea decida convocar la elección un año antes. Eso no tiene sentido.
En mi opinión no tiene ningún sentido y lo que genera es inestabilidad, lo que genera es desequilibrios en la sociedad y en la política. De tal manera que comenzando a arreglar las cosas internas de nuestra casa, que es Venezuela, las reglas del juego tienen que estar muy claras. Y en ese caso la elección presidencial no debe ser objeto de debate, la fecha. Debería ya tener una fecha. En la Cuarta República, veámoslo así, cuando estaba en ejercicio la ley orgánica del sufragio, la ley establecía el primer domingo de diciembre. Y todo el mundo sabía que esa era la elección y todos se preparaban para la elección. En esta ley hay una laguna y no se establece la fecha. Y entonces andamos jugando con la fecha. Andamos jugando y no sabemos cuándo es la elección. Eso para mí es inadmisible. Y alguien tiene que decir, mira, vamos a establecer la fecha con tiempo para que todos los factores políticos se preparen para esa fecha. Organicen su primaria, organicen su campaña, organicen sus finanzas, escojan su candidato. Pero este asunto de esta jugadera con la fecha no le conviene al país. Hablando de la fecha, el partido de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela, ha manifestado que está listo, que si las elecciones fueran mañana, ya ellos tienen toda la maquinaria lista, aceitada, engrasada. ¿Y la oposición qué? Bueno, yo no tengo duda que los partidos están listos para las elecciones. A propósito, yo debo decirte que hay una condición favorable para el país en este momento, que yo creo que no hay que soslayar. Ahorita todos los factores políticos de gobierno y de oposición quieren ir a elecciones, es decir, quieren votar. Eso cambió del 2020, del 2018 y 2020 para acá. Aleluya, gracias a Dios, porque las elecciones y el voto popular es la única manera de poder generar los cambios en una república como la nuestra. Yo reivindico y me alegro que eso esté pasando. Ahora bien, la oposición tiene que estar lista. Y ya eso tendrá que ver, yo no milito en ningún partido ahorita, soy un dirigente independiente, pero sí, por supuesto que la oposición tiene que tener su estrategia, tiene que arreglar sus temas internos, que yo creo que es una de las deudas fundamentales. Si queremos buscar la unidad nacional, que en mi opinión es la única manera de arreglar los problemas de los venezolanos, una unidad política nacional, pues la oposición tiene que dar el ejemplo. Y tiene que buscar la manera de cerrar las grietas que puedan haber existido entre los factores de oposición y generar un planteamiento uniforme ante el país. Eso es una deuda. Creo que los que nos consideramos opositores tenemos que trabajar en ese camino. Y más allá de eso, unidos como debemos estar, ofrecerle a los factores de gobierno la posibilidad de que a partir del próximo gobierno podamos tener un diálogo permanente para que el gobierno que venga tenga posibilidades. El drama es muy grande. Nada más pensar cómo arreglar el país, que tiene 200.000 millones de dólares en deuda, sumada a la externa y la interna, un aparato productivo destruido, el sector energético en el piso, la producción de petróleo en el piso, la salud y la educación destruida. Nada más pensar en cómo arreglar eso y te das cuenta de que no es posible con la polarización y la guerra política interna, porque desafortunadamente gobierno y oposición escogieron un terreno de juego para enfrentarse, la economía. ¿Cuál ha sido la víctima de la guerra entre gobierno y oposición? El pueblo es el que paga la factura y paga las facturas en la economía. Y la única manera de resolver eso es darle un parado al enfrentamiento y decir, vamos a pensar en el país, por amor de Dios, vamos a pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. La política está bien, lo que no está bien es la política desconsiderada con el pueblo, que al final a los políticos pareciera que no nos importara nada. Y allí están las sanciones. Estados Unidos, en conversaciones con el gobierno de Venezuela, incluso este CNE fue producto de ese consenso, ha ofrecido flexibilizar las sanciones a cambio de elecciones libres, justas en Venezuela. ¿Qué son para usted elecciones libres y justas? Mira, las elecciones libres y justas son aquellas que se apeguen a la Constitución y a las leyes, con un CNE que organice bien la elección, con libertad política para supresión de las inhabilitaciones, con partidos libres, es decir, con donde la gente pueda expresarse. Esas son las elecciones óptimas. Yo estoy de acuerdo con que eso luce complicado. Las sanciones tampoco ayudan, yo debo decirte que considero que las sanciones no deberían existir,
porque lo que hacen es complicar el asunto. Pero así como te digo eso, te debo decir que las sanciones no son el origen del problema económico que tiene nuestro país. Ya para el año 2014 y 2015 estábamos haciendo cola, y no había una sanción, para conseguir alimentos. Ya para el año 2014 y 2015 la producción de petróleo estaba en el piso, no había una sanción. Ya para el año 2014 y 2015 había problemas económicos en el país terribles. ¿Fruto de qué? De un modelo político y económico equivocado. Las expropiaciones liquidaron al sector productivo. La estatización liquidó al sector productivo. Yo voto, por supuesto, con que se eliminen las sanciones. Estoy de acuerdo con eso. Pero también estoy de acuerdo con que haya un cambio en el modelo político y económico de tal manera que Venezuela pueda levantarse. No vale nada para el país que se quiten las sanciones si nosotros seguimos con el mismo modelo centralista, estatista, corrupto, donde no se combate la corrupción. Esos esquemas, esos códigos en los cuales se maneja el Estado venezolano actualmente, tienen que ser cambiados. Si no, con sanciones o sin sanciones, no levantamos cabeza. Y por eso es que yo voto porque haya un gran consenso nacional alrededor de las políticas públicas que tenemos que desarrollar. No importa quién gane, en función de solucionar el fondo del problema venezolano. ¿Usted confía en el CNE? Mira, sí confío. Y fíjate algo que no sé si te has dado cuenta. Estoy seguro que sí, porque tú eres muy acuciosa. A este CNE nadie lo ha atacado. Los norteamericanos satisfechos con el CNE. Los europeos satisfechos con el CNE. Incluso los factores opositores del que están más al extremo. Los que no participaron. No se han referido al CNE. No se han referido al CNE. Aleluya, otro gesto positivo hacia la democracia. Porque yo creo que efectivamente el problema de la democracia venezolana no es el CNE, es el déficit democrático generado por el Estado venezolano. Es un déficit que hay que saldar. ¿Y ese déficit es saldable? Claro que sí. ¿Podemos mejorar? Claro que sí. Pero tiene que haber entonces un reconocimiento mutuo entre los factores y la posibilidad de construir esa ruta virtuosa que nos permita salir de abajo a todos los venezolanos. No se trata de quitar a alguien del poder para poner a otro. Eso no es suficiente. Se trata de un cambio de conciencia de los políticos para entender que Venezuela va más allá de las narices o los ombligos de los políticos, que nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de la gente y tomar las decisiones políticas que haya que tomar para mejorar, por amor de Dios, la calidad de vida del venezolano. Ahora, ¿cómo lograr que ese venezolano que en los últimos procesos electorales se ha abstenido vaya a votar? Pero participe en la primaria y participe posteriormente en las presidenciales. Yo siento que ahí la principal responsabilidad es la de los partidos políticos. La gente, los partidos que llamaron a la abstención en el 2018 y en el 2020, en mi opinión, actuaron con una suprema irresponsabilidad con el país. Y yo siento que ahora, estando todos los partidos convocando la elección y convocando al voto, creo que nosotros podemos vencer la abstención. ¿Por qué? Porque efectivamente el voto es el único instrumento que tiene el pueblo venezolano para poder elegir su destino. No hay otro. ¿O es que acaso el pueblo tiene un fusil para cambiar las cosas? No, el pueblo lo único que tiene es el voto y por eso los factores políticos tienen que incidir en que el pueblo ejerza ese derecho y lo ejerza con el convencimiento de que el voto nos sirve para ajustar cuentas pendientes y para construir el futuro del país. Ahora, ¿cuál es la receta para que la oposición que está tan dispersa se pueda unir con miras a las elecciones presidenciales del 2024? Por aquello de ¿es ahora o nunca? Un poco de humildad entre nosotros y dejar el ego guardado en la casa. Aquí no puede haber predestinados a la presidencia de la República. Hay más candidatos a la presidencia de la República que nunca. Y bueno, eso es bueno, pero no puede haber un predestinado que entonces si no soy yo, no es nadie. Tiene que haber un reconocimiento, porque yo percibo, Margarita, que aquí viene una pequeña o gran, ojalá sea pequeña, tempestad política, en el sentido de que no va a ser fácil para el país transitar estos próximos meses políticamente hablando. Ojalá haya un acuerdo entre gobierno y oposición.
Yo no lo veo tan cercano, pero ojalá lo hubiera. Porque si lo hay, entonces puede haber paz política. Si no lo hay, ¿quién tiene que intentar imponer esa paz? La oposición. Porque, lo debo decir, la oposición es mayoría en Venezuela. El descontento es mayoría, el descontento con lo que estamos viviendo. Y lo grave es que el descontento pareciera ser no solo con los factores de gobierno, sino con la clase política, con los políticos en general. Y eso es gravísimo. Por eso tiene que haber un poco de humildad, dejar el ego a un lado, mutuo reconocimiento, dejar los adjetivos entre nosotros, entender que todos somos necesarios, porque pareciera que yo puedo llegar al poder y barrer con mi adversario y aniquilarlo y desaparecerlo. Debe haber garantías para el otro. Sí, claro, garantías y reconocimiento, como existen en todos los países del mundo. En Colombia ganó el señor Petro, y Petro gobierna y tiene el reconocimiento de todos los factores. Le hacen oposición, por supuesto, y qué clase de oposición le hacen a Petro, pero gobierna, hace su búsqueda, es decir, hay unos códigos de la democracia que en Venezuela se perdieron y que hay que rescatar. En una sola palabra, si me puede definir a las siguientes personas que le voy a nombrar. Ah, caramba. Elvis Amoroso. Presidente del CNE, no sé. Presidente del CNE. Manuel Rosales. Gobernador del Zulia, dirigente exitoso. Andrés Velázquez. Honesto. Una última pregunta. ¿Cómo visualiza a Venezuela en el 2024? Sin ser pitonizo, sin... Yo visualizo un 2024 con dificultades, en el cual es probable que no sea el final de nada, pero puede ser el inicio de algo positivo para el país. Yo no me anoto entre los revolucionarios que creen que el país puede cambiar de un momento a otro, como con una varita mágica de Harry Potter. Yo me ubico entre aquellos que creemos que es posible ponernos de acuerdo para echar adelante las reformas necesarias en el país. Y creo que el 2024 puede ser el inicio de un proceso virtuoso en el cual los venezolanos nos pongamos de acuerdo. Primero la clase política y los venezolanos, para echar para adelante a nuestro país, que créeme que no es tan complicado, porque todos hemos aprendido. Yo te aseguro que a mi lado pones a un dirigente del gobierno y nos cruzas nuestras opiniones sobre las políticas públicas fundamentales para levantar a Venezuela, y te aseguro que hay una coincidencia de más del 90%. Nuestras diferencias no son tan profundas, tienen que ver básicamente con la coyuntura y el pasado, olvidando un poco y concentrándonos en el futuro, es como podemos rescatar a nuestro país. Muchísimas gracias, Enrique Márquez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, por acompañarnos en Abriendo Puertas. Y ustedes no se muevan de allí, porque en la próxima parte, en nuestra mesa de análisis, estaremos tratando un tema que nos importa a todos, el transporte. Abriendo Puertas. El gobierno nacional ajustó el precio del pasaje urbano a 9 bolívares el mínimo y a 10 bolívares el máximo. ¿Qué dicen los transportistas? ¿Qué opinan los usuarios? Transporte urbano es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Nos acompañan José Luis Trocel, secretario general del Comando Intersindical del Transporte, Nelson Vivas, presidente de la Asociación Civil Conductores de la India. Entiendo que ustedes estaban solicitando que se incrementara entre 13 a 15 bolívares el pasaje y que se anclara al dólar. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes utilizaron en varias reuniones que sostuvieron con el gobierno nacional? Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad que nos da de podernos comunicar con los transportistas y con los usuarios a través de este prestigioso programa. Estábamos pidiendo que la tarifa sea anclada al dólar o con cualquier mecanismo que está usando ahorita el gobierno o las instituciones del gobierno y las alcaldías y los estados
porque no tiene sentido acordar una tarifa en bolívares, puesto que eso se devalúa, o sea, si acordamos una tarifa en la mañana, como ahorita, en 10 bolívares, ya en la tarde está devaluada. Entonces, como todo en este país se está indexando, como todo en este país, las alcaldías están cobrando los impuestos indexados, las gobernaciones, las instituciones del Estado como Fontur y NTT, entonces nosotros estamos pidiendo que también se indixe la tarifa de transporte público sea indexada y que sea indexado inclusive los sueldos de los trabajadores, porque es la única manera de enfrentar el descalabro económico que tenemos en este momento. Entonces nosotros estamos pidiendo que fuera 0,50 centavos de dólar, que ahorita esta es la tarifa más barata del mundo. No llega a 0,30, en este momento no llega a 0,30 centavos de dólar, por eso es la tarifa más barata del mundo. Entonces nosotros pedimos que se indexe al dólar para poder mantener el servicio, para poder mantener las unidades, puesto que todos los insumos, partes y repuestos que nosotros pues tenemos que comprar para poder mantener las unidades son en dólares, entonces la tarifa también debería ser en dólares. Vivas. Sí, bueno, como dice el amigo Trocel, todos nuestros ingresos son en dólares. Y todo, en bolívares. En bolívares, ¿verdad? Ya devaluado. Cuando vamos a comprar todos los insumos, repuestos para nuestras unidades, fíjate, no nos alcanza. Es por eso la urgencia de que el gobierno nacional tome la decisión de anclar nuestras tarifas al dólar, ¿ves? Para poder garantizarle a nuestro pueblo venezolano la movilidad, pues, que es un derecho que tenemos todos los venezolanos. Entonces, hemos hecho varias reuniones, e incluso de esta semana acordamos enviarle un documento al general en jefe, Néstor Reverol, vicepresidente de los servicios, para que nos atienda aquí en Caracas a los verdaderos transportistas, que tenemos líneas legalmente constituidas, ¿sí? Para hacerle llegar en vivo, ¿verdad?, de primera mano, cuáles son nuestras necesidades. Tenemos muchas necesidades y creo que no le está llegando la información al vicepresidente de los servicios, ya que él es el que siempre nos ha atendido, ¿sí? Y bueno. Ahora, se aumenta el pasaje urbano. ¿Y qué garantías dan ustedes del lado de acá, del lado de los usuarios? Que las unidades estén en buen estado, que haya seguridad en las unidades. O sea, ¿qué garantías dan ustedes? Fíjense, nosotros tenemos el parque automotor más antiguo del mundo, prestándole el servicio a la comunidad, al pueblo venezolano. Sin embargo, son camioneticas que datan de los años 70, de años 80, pero están en pleno funcionamiento, en muy buen estado, en comparación a las unidades del gobierno, que tienen unidades 2015, 2017, 2020, y ya están en cementerio. Eso es gracias a las tarifas, fíjate, que nosotros cobramos y podemos mantener nuestras unidades. Si pudiéramos gozar de una buena tarifa, ¿verdad?, más o menos lo que se está cobrando aquí en Latinoamérica, pueden tener plena seguridad. Nosotros no le vamos a pedir nada al gobierno. Con una buena tarifa podemos mantener nuestras unidades y prestarle un mejor servicio. A pesar de que tenemos una tarifa la más baja del mundo, el pueblo venezolano todos los días puede tener plena seguridad, que a las 4 de la mañana sale de su casa y consigue un Gcito, baja desde el barrio, llega a la avenida y cuenta con una camioneta de pasajeros. Viejita, sí es verdad, pero puede contar con esa Ahora, ¿ustedes han unidad. conversado con el gobierno sobre la posibilidad de un subsidio para ustedes adquirir unidades nuevas, de manera de poder ayudar a la flota? Si la flota está tan vieja, que son del 70, unidades del año 70. De los 60, que hay unidades que pasan de todas las unidades de transporte público, la mayoría de las ¿Y cómo unidades. están en el parque automotor? Porque hacemos magia, porque las mantenemos, porque tenemos que a veces sacrificar parte de nuestros ingresos familiares para poder mantener el servicio, porque es nuestra única fuente de ingresos. Y cuando tú hiciste la pregunta, quiero ser enfático aquí y quiero ser claro con los usuarios. La tarifa de 10 bolívares no es para renovar flota. Aquí en este momento no existe ninguna política pública que nos permita renovar flota. Eso es para medio mantener las unidades que tenemos. En este momento a un compañero se le daña un motor de una unidad, la que usted quiera, que tiene más o menos
30, 40 años trabajando, hasta ahí llegó la unidad. Esa es una unidad que no va a prestar el servicio a los usuarios. El subsidio en todos los países del mundo, donde funciona el transporte público, existe un subsidio del Estado, ya sea directo a los transportistas, ya sea directo a los usuarios. De alguna manera es la única manera de que eso funcione, porque el transporte tiene un problema de origen. Quien más lo necesita es quien menos lo puede pagar. O sea, quienes más necesitan el transporte público, los estratos sociales de menor capacidad o de menor poder adquisitivo. Pero son los que los menos lo pueden pagar. Entonces, en todos los países del mundo, en Europa, en todas partes, funciona el subsidio para que se les pueda garantizar a los usuarios la movilidad. ¿Ustedes tienen subsidio de gasolina? No me respondan ahorita, en la próxima parte. Ya venimos con más de la mesa de análisis, debatiendo sobre el transporte urbano. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, analizando el tema del transporte, y nos acompañan José Luis Trocel, secretario general del Comando Intergremial de Transporte, y Nelson Vivas, presidente de la Asociación Civil Conductores de la India. Cuando ustedes han conversado con el gobierno sobre la necesidad de aumentar el pasaje, ¿también le han planteado la posibilidad de un subsidio para ustedes adquirir unidades? Y había quedado en el aire la pregunta de si ustedes tienen subsidio para la gasolina. Fíjate, en cuanto al combustible, ahorita el sector transporte está subsidiado al 100%. No pagamos gasolina, no pagamos gasoil. Y sí se han hecho las propuestas de activar nuevamente los créditos, porque si hubiera un crédito para repotenciar unidades, tanto por la banca pública como por la banca privada. De hecho, este gobierno, hace unos años, del 2013, 2014, 2015 hasta el 2016, había unas compras programadas que la financiaba, la subsidiaba el Estado. De repuesto, Sí, caucho, batería. Con ensambladora de carrocería Valencia, en Cava. Y fueron muchas las unidades, gracias a ese programa, por parte del Estado, que muchas unidades tipo en Cava que se recuperaron, se repotenciaron. En todo lo que es la parte mecánica, se repotenciaron los motores, las cajas, pero eso lamentablemente murió, la situación económica que está viviendo el país. Sin embargo, fíjate, estabas diciendo que cómo es posible que tengamos una flota tan vieja. Bueno, hemos aprendido con el tiempo a nosotros mismos trabajar lo que es la electricidad automotriz, a reparar nuestras unidades, a tapizar nuestras unidades. Es así como hemos podido sobrevivir tantos años. Ahora, ¿qué hacer para que un chofer no le cobre de más a un usuario? Porque hemos recibido denuncias de usuarios que han pagado hasta 20 bolívares. Ahora está establecido en 10, ok, el mínimo en 9, el máximo en 10. Pero si yo me monto en un autobús y me cobran 20 bolívares una sola ruta, ¿qué medidas se van a tomar para evitar esto? Bueno, primero que nada, es que hay varias rutas, o sea, ese es el pasaje mínimo urbano. Eso significa que puede haber una ruta que cobre 15 bolívares, o puede haber una ruta que cobre 18 bolívares, puede haber una ruta que cobre 20 bolívares. Eso depende del kilometraje, porque eso es en base a un kilometraje. Y hay rutas urbanas donde es el mínimo de los 10 bolívares, pero también hay rutas suburbanas. ¿Podría explicarnos? Dependería de saber en qué esos usuarios, en qué ruta están ellos funcionando, y hay unos servicios directos que te hay aquí en Caracas también. Y acuérdate que hay algunas rutas que pasan del municipio Libertador y llegan al municipio Cuando pasa de un Sucre. municipio a otro es más caro. Es más caro, sí, totalmente, claro que sí. Ahora, también todas las unidades de transporte público, todas las organizaciones de transporte público tienen un tribunal disciplinario y tienen unos teléfonos ubicados en las unidades, porque no son todos los choferes, ni son todos los socios que hacen esto. Y él no solo es cuando cobra más caro, es cuando abusen con el usuario de alguna manera, lo que hay es que poner la denuncia y todas las organizaciones toman los correctivos. Ahora, cuando tú decías que si teníamos un subsidio, en Venezuela han habido muchas experiencias de subsidio. Fontur se creó por un aumento de combustible y
era una organización que, digamos, una institución del Estado que todavía existe, que otorgaba facilidades para nosotros adquirir las unidades. Ese era un subsidio directo y en ese momento teníamos el transporte, el mejor transporte de Latinoamérica. Nosotros hemos retrocedido en el transporte, yo calculo que unos 20 años o 15 años. Pero fíjate, en el 2012, y aquí tengo la prueba, el presidente Chávez firmó un punto de cuenta donde había un plan de renovación de flota, había unas consideraciones, Cada cierto tiempo, sí, o cada año. Exactamente, ese año, el 2012, hubo un ajuste de tarifa y se le hizo una propuesta que yo tengo aquí, el punto de cuenta que firmó el presidente Chávez, donde inclusive había un plan de renovación de flota, pero eso nunca se cumplió, nunca se le dio cabida y entonces tenemos las crisis que en este momento tenemos. Es verdad que nosotros somos subsidiados con el combustible, pero el problema es que el combustible no llega en la cantidad y con la periodicidad que nosotros necesitamos, o sea, en el tiempo que nosotros necesitamos, porque entonces hay compañeros que trabajan 3 veces a la semana, porque hoy llega combustible, porque el combustible que llega con una cantidad tan poca que si la unidad tiene 200, 300 carros, a lo mejor equipan la mitad de los carros y hay que esperar que llegue otra estación. O sea, es muy inestable la situación del combustible y es el principal problema que tenemos en este momento los transportistas a nivel nacional. La situación del combustible, se han creado unas mafias en las estaciones dedicadas al transporte público, que así como se hizo el operativo que se hizo en estos días allá en el estado de Aragua, quisiéramos que también el gobierno viera cómo puede eliminar las mafias que se han creado. ¿Y qué hacen estas mafias? Se le cobran eso, nosotros nos pagamos el combustible, bueno, relativamente, porque cuando llegaban los 120 litros y necesitamos más cantidad o quisieran algunos compañeros que no quieren estar en la cola 4 y 5 horas para equipar, entonces entran en lo que es todo lo que la vacuna que llamamos nosotros y toda una cantidad de cosas que suceden dentro de estas estaciones que nosotros les hemos pedido cantidad de veces al gobierno nacional que hay que atacar porque hay que salir y que hay que depurar las estaciones de servicio que surten al transporte público. 5 bolívares los estudiantes deben estar debidamente identificados. Si son universitarios deben presentar su carnet de estudiantes en una universidad de educación superior. Y el precio del pasaje del metro también en Caracas aumentó a 5 bolívares. Vivas. Fíjese, hace rato le hablé que queríamos una reunión con el vicepresidente de los servicios, porque esta fue una decisión prácticamente unilateral, porque sí entiendo, y el compañero Trocel estuvo en la mesa del órgano superior de transporte, pero fueron muy pocos y quizás no eran las personas más indicadas para decidir sobre la tarifa estudiantil. Nosotros no estamos en contra de trasladar a nuestros hijos, porque como lo dije, a fin de cuentas son nuestros hijos los que montamos en las unidades. Pero sí queremos, o sea, la regla más clara, queremos reunirnos para que estén los verdaderos protagonistas, para debatir sobre el tema de la tarifa urbana. Ahí no convocaron al sector estudiantil. Yo considero que el gobierno tiene que convocar a los dirigentes estudiantiles para que entren en el debate. Tienen que convocar a quienes les prestan el servicio a los estudiantes, ¿verdad? Nos aumentaron una tarifa a 10 bolívares, ¿verdad? A 10 bolívares urbanas. Si nos ponemos a ver en la práctica, bueno, salimos perjudicados en esta tarifa, porque yo hace rato montaba 4 pasajeros me representan 28 bolívares, a 7 bolívares el pasaje, ¿sí? Ahorita monto 4 pasajeros sin tener la certeza de que me van a dar cada uno 10 bolívares. Pudiera montar 2 estudiantes que ya no me van a dar 20 bolívares, me van a dar 10 bolívares. Y si monto un tercera edad, los mismos 10. O sea que a mí considero, y ya lo debatimos, no le es rentable no es rentable. Los estudiantes, por ejemplo. O sea, tenemos que reunirnos con el gobierno para que el gobierno implemente un bono de transporte que vaya directo al estudiante y a los... Un subsidio. Un subsidio directo al sector estudiantil, a los señores de la tercera edad, que hemos propuesto nosotros en las diferentes asambleas que hemos hecho en estos últimos tiempos. Vamos a cancelar el combustible para que el gobierno, a la misma vez, con ese dinero que va a percibir por parte del sector transporte, pueda crear
un bono de transporte para el sector estudiantil, un bono de transporte para la tercera edad y, ¿por qué no, un bono de transporte para los empleados públicos? Que eso sí es verdad que tienen el peor sueldo del mundo, si se puede decir. Entonces, la invitación es nuevamente a Ernesto Reverol a que elaboren esas mesas técnicas de trabajo para debatir sobre la tarifa. ¿Y ustedes aspiran a otro incremento a corto plazo? Bueno, Hubo uno en marzo, este de ahora. ¿Ustedes piensan que antes de que termine el año debería haber un incremento o en los primeros meses del próximo año? Bueno, el compromiso que quedó en la mesa es que en diciembre vamos a revisar las tarifas de nuevo, ¿no? Y quería opinar sobre lo del subsidio a los estudiantes. No es un subsidio lo que se le está dando a los estudiantes, porque los subsidios los tiene que dar el Estado, no podemos ser nosotros. Si yo tengo que perder la mitad del pasaje cuando voy a montar un estudiante, yo lo que estoy es pagando un impuesto. Me están pechando o me están castigando con un impuesto para yo trasladar al estudiante y la tercera persona de edad. Los estudiantes y la persona de la tercera edad deben ser subsidiadas, tienen que ser subsidiadas, pero el que recibe los ingresos de petróleo, minería, las regalías y todo eso, y es el que cobra los impuestos, es el Estado. Por ende, el Estado es el que tiene que subsidiar a estos sectores que deben ser subsidiados, que deben ser ayudados, pero no es un sector, y menos en las condiciones que tiene ahorita el sector transporte público. En este momento nosotros no trabajamos los días que necesitamos trabajar, o sea, tenemos una merma ahí en los ingresos, pero además de eso tenemos una especulación en dólares en los insumos, partes y repuestos que consumimos, pero además de eso también ha disminuido la cantidad de pasajeros. Entonces, en esas condiciones no estamos para subsidiar ningún sector de la economía, ninguno, porque no tenemos la capacidad económica. Con los 10 bolívares, como lo dije antes, para medio mantener el servicio. Eso está muy por debajo de lo que necesitamos realmente. Y si a eso le tengo que sumar un impuesto que nos han hecho, que es ese impuesto que le pusieron al sector transporte para cargar estudiantes y personas de la tercera edad, entonces estamos evidentemente que en los próximos años el sector transporte urbano va a desaparecer en este país y lamentablemente a lo mejor tendremos que llegar otra vez a los que la pasamos hace unos meses atrás, unos años atrás, que fueron las mal llamadas perreras, camiones y ese servicio, porque los compañeros no van a tener cómo reparar las unidades para que sigan prestando servicio. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en la mesa de análisis. A ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a esta hora, a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas.